Sí, buenos días. El tema es un posicionamiento del Partido Acción Nacional con respecto a la propuesta, ajuste de la Secretaría de Educación Pública, obviamente federal, donde ajusta el marco curricular y plan de estudios 2022, lo cual es un retroceso. Es un retroceso para México, para la educación de los niños, niñas, jóvenes. En ese sentido, tenemos este posicionamiento. Los panistas emplazamos a la SEP a rescatar la educación básica con principios pedagógicos y no ideológicos. Es evidente la intención de la 4T de sembrar una mala semilla en los jóvenes y niños de nuestro país. Durante el actual sexenio, la educación en México ha sufrido retrocesos que con el plan anunciado se van a profundizar y serán irreversibles. Ante la intención del gobierno federal de cambiar el plan de estudios por uno que sirva al adoctrinamiento político ideológico, el Partido Acción Nacional se declara en alerta máxima y preocupado, pues pone en riesgo a generaciones enteras y puede subir un severo retroceso con respecto a la educación. La escasa información dada a conocer por la SEP, principalmente por la Secretaria de Educación, da mucho que pensar. Otra vez, otra idea más, otra ocurrencia más. En esta propuesta se pone por encima o como figura principal a la comunidad. Se centra la educación en la comunidad y no en el desarrollo individual o del individuo, lo cual lleva consigo un adoctrinamiento muy dirigido a lo que es una prevalencia socialista. Desprecia la importancia de la competencia para mejorar como individuo, la mejora continua en su aprendizaje como individuo, y se aísla de las tendencias internacionales como evaluaciones de PISA. La opacidad ahora en lo relativo al marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana nos lleva a encender todas las alertas y de alguna manera provoca también en los maestros una inconformidad. 300,000 maestros, profesores que están en desacuerdo, la mayoría de ellos, con la federalización de la educación, y obviamente los invitamos a que no sean parte de esta propuesta de la 4T. Acción Nacional reconoce que son una pieza fundamental para hacer de México una potencia. Casi un 10% de jóvenes, niños, desertaron de la educación básica en México, casi 3 millones de alumnos, y no se está pensando, y esta propuesta no tiene ninguna propuesta en el sentido de recuperar a estos 3 millones de jóvenes que perdieron o salieron de la educación precisamente por falta de recursos o por problemas de salud. Se desprecia las evaluaciones internacionales como PISA en temas como matemáticas y comprensión lectora. Se desprecia la técnica y la ciencia y se guían por ocurrencias. En materia educativa, esto significa condenar al atraso, a la pobreza y al desempleo a millones de personas. Se les cierra la puerta a las recomendaciones de la OCDE en un marco de referencia internacional. Establece el documento, la acreditación tiene como función sustentarle el otorgamiento de calificaciones y certificados de acuerdo con el juicio que hagan los maestros y maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es totalmente subjetivo, es totalmente fuera de una evaluación cuantitativa. Evaluar de acuerdo a un juicio que hagan los maestros y maestras sería tanto como dejar en la total indefensión a los alumnos y a los mismos docentes al tener que emitir un juicio personal para otorgar una calificación o peor aún, una acreditación. Y eso complica aún más la participación e intervención de los padres de familia en la educación de sus hijos, porque eso quiere el gobierno, que los padres de familia ya no intervengan en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque va a haber evaluaciones confusas, complicadas. No se va a evaluar con un número, una cantidad, se va a evaluar con criterios como juicios. Es por esto y más que el Partido Acción Nacional está en contra de estos ajustes a la propuesta del marco curricular y plan de estudios 2022 para la educación básica, que elimina los grados escolares y los funde en fases confusas en los cuales pueden transitar los alumnos sin más fundamento que el juicio de los maestros y no la calificación de un examen.
Gracias.